Hola, ¿qué tal? Le agradezco a Lina la invitación para participar en este primer encuentro de porcicultores de razas criollas, sanpedreño y congo santanderiano, de la Red Colombiana de Cerdos Criollos. La charla básicamente evoca las razones por las cuales muchos de nosotros nos dedicamos a esta preciosa especie y en particular a los cerdos criollos. ¿Y por qué creemos que son valiosos y por qué creemos que vale la pena dejarlos sin erosión, sin cambios? Porque al final en el transcurso de la charla irán viendo que obviamente muchos de nosotros hemos encontrado en estos animales grandes bondades. En fin, sin más dilación, vamos a dar inicio a esta charla que no tiene más propósito más que platicarles lo que nosotros hacemos en México. ¿Qué son los recursos zoogenéticos? Los recursos zoogenéticos representan el material genético identificado que cuenta con un valor real o potencial para la alimentación y la agricultura. Este material está contenido en el cuerpo de los animales vivos o en el germoplasma criopreservado. Esto último representado por los espermatozoides, los ovocitos y los embriones. Los recursos zoogenéticos son todas las especies de ganado, incluyendo los mamíferos y las aves. Las poblaciones de las distintas especies comprenden un número de subpoblaciones a las cuales las denominamos razas. Es así como nosotros en nuestros diferentes países le hemos dado el nombre de razas a estos animales y ya veremos que algunos de ellos coinciden en algunos países, ¿sí? Como México, Colombia, Cuba, etcétera. Una raza es o bien un grupo subespecífico de ganado doméstico con características externas que lo definen, que lo hacen que se reconozca, que permiten su identificación, separándolos por la visión o la inspección de otros grupos definidos de manera semejante dentro de la misma especie. O bien es un grupo subespecífico de ganado cuya separación geográfica y o cultural muestra a través de grupos fenotípicamente similares, ¿sí? Que han llevado a que sean aceptados dentro de distintas comunidades y que les dan obviamente identidad. ¿Cuál es la importancia en el contexto mundial de los recursos zoogenéticos? Siempre estamos hablando de seguridad alimentaria, la cual la han definido como que todas las personas en todo momento deberían tener acceso físico y económico a suficientes cantidades de alimentos que sean inocuos, que sean nutritivos, para satisfacer sus necesidades nutricionales y alimenticias y que tengan, obviamente, un desarrollo de bienestar, de salud. Sin embargo, hemos dejado de lado, desde mi punto de vista, la calidad del producto. Nos hemos acostumbrado a comer por comer, sin exigir calidad. Por otra parte, los recursos zoogenéticos en el contexto mundial también tienen que ver con la conservación de los ecosistemas. El aprovechamiento de los recursos locales, asociados con todos los recursos vegetales, los recursos animales,
los microorganismos, todos los productos abióticos como son el agua, el aire, el suelo, con los cuales se relaciona la producción porcina, tienen que ver, obviamente, con hacer más sostenible un proyecto de producción porcina y particularmente producción porcina con recurso criollo. La seguridad económica a través de un buen comercio, un comercio justo, que sea local para detonar el desarrollo rural, es algo que al menos yo particularmente estoy convencida que se puede realizar con los cerdos criollos. Pero más allá de eso, y quienes venimos de poblaciones indígenas, como es mi caso, el poder retener esa cultura, ese arraigo a la tradición, esa imagen que guardamos en el corazón y en la mente de ver a nuestros ancestros cocinando en cocinas de humo, guisando productos que fueron obviamente parte de la vida en un momento dado de la propia casa de la abuela, de los padres. Esa comida rica y olorosa que ofrecían en épocas de fiesta. Esa es la conservación cultural. Ese es el arraigo a las tradiciones. Y eso, los recursos zoogenéticos, estoy segura que nos lo dan. ¿Pero qué aportan los recursos zoogenéticos? Pues aportan alimento. Aportan alimento en las zonas en donde prácticamente no llega esa carne que produce la gran industria, a la cual, pues evidentemente le importa producir carne para comercializarla en esos grandes comercios, en esos centros comerciales, en esas grandes cadenas de carnicerías o inclusive venderla a países como Japón, como Corea. Eso es lo que le importa, obviamente, a la gran industria. Pero ¿qué le importa al productor de la zona rural? Le importa comer, le importa que sus hijos se nutran, que no se enfermen. Y eso es lo que ofrecen los recursos zoogenéticos criollos locales. Producen además un efecto positivo desde el punto de vista ecosistémico, porque al excretar directamente orines, excretas en el suelo, fertilizan y obviamente recubren ese suelo que algunas veces está erosionado, ya sea por sobrepastoreo o ya sea por un excesivo cultivo que no han rotado o por otras circunstancias. Nosotros hoy lo estamos viviendo a través de estas lluvias que están cayendo en todo el país y que están produciendo graves problemas de erosión del suelo. ¿Por qué? Porque como quitamos bosques, quitamos manglares, quitamos selva, obviamente los suelos están descubiertos. Al llegar la lluvia no hay quien detenga, obviamente, ¿sí? Los nutrientes y están yéndose a través de riachuelos y riadas que se están provocando, obviamente llegando a poblaciones en donde la gente, las personas más vulnerables están sufriendo. Por otra parte, también nos ayuda a reducir la huella de carbono. Nos ayuda a evitar la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono. El detonar la economía local es algo que de verdad se puede realizar con los recursos zoogenéticos. Arraigar a las personas, arraigar a los niños, a esos niños que obviamente necesitamos darles identidad. Y la única manera de hacerlo es que vean a sus padres amando a la tierra. Reducir y en algunos casos eliminar el uso de antibióticos. Señores, señoras, una sola salud, un solo bienestar.
Nosotros no necesitamos de hormonas para poder dar cuenta de un buen parto en las hembras. Ni tampoco necesitamos promotores de crecimiento, porque el promotor de crecimiento de estos animales radica no en las masas musculares, sino en el cómo utilizan los nutrientes estos animales para producir una carne de calidad. Siempre hablamos de que los animales criollos son resistentes. La verdad es que no hay evidencia científica suficiente que dé cuenta clara de si son resistentes o no. Lo que es una realidad es que sí son tolerantes, tan tolerantes que han pasado 500 años de su vida y en muchos de los casos en condiciones hostiles y sin embargo hayan estado. Ahí están, dando la batalla porque los veamos, porque los conservemos, porque los utilicemos con la dignidad que nuestros ancestros los utilizaron. Reducir el peligro ecosistémico de las unidades de producción, ¿sí? Evidentemente se puede hacer con los animales criollos, no introduciendo animales comerciales que traen enfermedades de otros países. Mi país se llenó de enfermedades gracias a todos esos puercos disque mejorados que trajeron y que invadieron a través de los paquetes familiares, queriendo ayudar a nuestro país para aumentar la productividad. Sí, la aumentaron a cambio de ello. Hubo obviamente la llegada de enfermedades que hoy muchas de ellas siguen existiendo después de casi 75 años. Conservar las tradiciones y la cultura gastronómica, esa cultura gastronómica sana, pero que además hoy representa un poder económico para las familias que la han conservado y que evidentemente ofrecen a un público ávido de nuestras raíces, a un consumidor queriendo probar cosas que en la ciudad no pueden probar, porque lo que prueban es una carne sin jugo, sin sabor, seca. Por otra parte, los recursos genéticos se adaptan a condiciones ambientales variables, ¿sí? El ejemplo más claro lo tengo prácticamente, ¿sí?, en una granja en el estado de Yucatán, con los apagones de luces que ha habido en esa zona. Se les ha ido la luz. Pobrecitos, las máquinas no les pueden dar de comer a los animales. Las bombas de agua no pueden suministrar este vital líquido. Obviamente los ventiladores no funcionan. ¿Y qué es lo que sucede? La muerte de animales, la baja productividad. Y evidentemente eso no sucede con los cerdos criollos. Los cerdos criollos están adaptados, son resilientes. Sin embargo, aún así, seguimos obviamente queriéndolos erosionar. Aún así, queremos dejar de producirlos. Aún así, seguimos sin luchar para que se hagan políticas públicas para la conservación de los cerdos criollos. La erosión de los recursos genéticos mundiales se ha acelerado en las últimas décadas como consecuencia de los rápidos cambios que han afectado a los sistemas de producción ganadera. ¿Cuáles son estos cambios? Pues el cruzamiento indiscriminado, la introducción de razas exóticas, políticas públicas nulas o deficientes, la falta de rentabilidad, la falta de programas sanitarios, la pérdida de áreas en donde podamos criar a estos animales y el escaso control de la endogamia. Pero si a eso le sumamos el cambio por el gusto de consumir una carne saludable, sabrosa, jugosa, y el hecho de evitar decir que normalmente la carne de un cerdo criollo reduce el uso, por ejemplo, de gas metano para cocinarla. Y eso ya tiene un valor agregado. Así como las maneras de comercializarlo, evidentemente creo que
seguiremos perdiendo muchas razas y, lo peor, erosionándolas. La preocupación de la erosión genética y la pérdida de razas en animales es posterior al de las plantas. Ya veníamos teniendo un problema con las plantas, bueno, pues le sumamos al de los animales. Y esta erosión inicia por ahí de la mitad del siglo pasado, ¿sí? Y obviamente se da cuando empieza el uso de la inseminación artificial y obviamente la gran diseminación de los proyectos de reproducción asistida, tratando de quitarnos de encima esos animales feos, chaparros, panzones, mantecosos, que no producían lo que exige el mercado. Y gracias a mucha de esta visión productivista y tecnocrática, se generó una pérdida de la biodiversidad porcina y la erosión de la misma. En mi país, periódicos como los que ven ustedes en la fotografía, en donde decían que el refrescamiento de la sangre es una magnífica práctica zootécnica para la cría de cerdos, así anunciaban con bombo y platillo el traer cerdos disque mejorados. Lo que nunca le dijeron al productor que esos cerdos no se iban a adaptar y que traían enfermedades y que necesitaban dietas especializadas, que necesitaban, obviamente, espacios físicos diferentes a los que acostumbrábamos tener en las zonas rurales, en las familias, que además nos iban a costar un poquito más, probablemente hasta el triple de lo que nos costaban nuestros puercos, esos puercos, insisto, despreciados y vistos, pues básicamente con la visión productivista con la cual fueron y fuimos formados muchos veterinarios. También hicimos un cambio al introducir estos animales en el sabor y la calidad de la carne. Pero ya veníamos arrastrando el problema de la grasa, de la manteca, ¿no? Que nos decían que nos íbamos a volver gordos, diabéticos, con problemas cardíacos. Bueno, hoy somos gordos, tenemos problemas cardíacos y tenemos el primer lugar, el honroso primer lugar de niños más gordos del mundo, con una población enferma. Y por otro lado, obviamente, tampoco nos dijeron que teníamos que invertirle más tiempo a esos puercos, porque si no, pues no iban a producir lo que habían prometido. Y como no produjeron lo que habían prometido, pues también no hubo quien nos comprara esos puercos. Entonces, hubo la misericordia de unos cuantos que tuvieron dinero para, obviamente, hacer proyectos de empresas en donde las personas que eran propietarias de la tierra y propietarios de sus cerdos se convirtieron en empleados de aquellos que tuvieron oportunidad de realizar una actividad a mayor escala. La erosión genética ha logrado posicionar a diferentes razas dentro de la clasificación de riesgo o en peligro de extinción. Hemos perdido una gran cantidad de razas. El 58% se encuentra en situación de riesgo. Sin embargo, ¿qué tanto es ese riesgo? Tampoco lo sabemos porque no hay números, porque no hemos tenido la acuciosidad de poder analizar las poblaciones. Y cuando yo me he dado cuenta de la información que han enviado nuestros países a la FAO, son refritos, son datos inventados muchas veces. Por ello, hoy tenemos que buscar la manera de migrar a otra posición, a analizar la población, a analizar las características de esos biotipos o de esas razas, identificar el potencial productivo de cada una de ellas para poder definir qué hacemos con nuestros sistemas de producción y no meternos en la barunda de
voy a cruzarlo con otras razas para que mejoren. ¿Mejoren qué? Si ni siquiera sabemos lo que son capaces de producir nuestros puercos. Por ello, parte de la mitigación de la erosión de los recursos zoogenéticos están vinculados a las estrategias globales de manejo de los recursos genéticos animales, el cual inicia en 1985 y para 1992 se establece los Planes Nacionales de Conservación de Recursos Genéticos Animales y en 1994 se crea el Banco de Datos Globales para los Recursos Genéticos Animales. Es ahí, en el DADIS, en donde podemos encontrar la información sobre las razas de los recursos zoogenéticos que tenemos en cada país. Esta información es subida, al menos en mi país, por la Dirección General de Ganadería. No sé en otros países. Y obvio, suministrarle a la Dirección General de Ganadería información no ha sido fácil. Pero hemos logrado hacer un trabajo conjunto y yo espero y tengo ilusión de que esto continúe porque estamos dando cuenta clara de la importancia que tienen los recursos zoogenéticos porcinos y de otras especies, ¿sí?, para nuestro país. El peligro que corre una raza en perderse depende, obviamente, del tamaño de la población. ¿Qué tamaño tenemos de la población de cada una de las razas que existen en nuestro país? En mi país no hay datos. El grado de erosión de las razas tampoco lo sabemos. El grado de organización, hombre, yo quiero felicitar a Lina y a todos ellos, a todos ustedes que se sumaron a este proyecto de organización del cerdo criollo colombiano, porque de verdad qué envidia verlos, cómo están sumando, cómo se están organizando. Y obviamente esto dará resultados, seguro que dará resultados, pero hay que obtener información. La edad y el estado de salud de la población, así como el valor histórico y cultural de cada una de las razas, tenemos que posicionarlo, tenemos que publicarlos. Su uso en la organización de la vida comunitaria y familiar, así como la utilidad en la protección ambiental que ofrecen estos cerdos criollos, que ofrecen los sistemas de producción que tenemos para poder contender con la crianza de estos animales, es algo que deberíamos de estar publicando. Y obviamente no olvidar detonar el desarrollo rural. Hay algunas cosas que de verdad creo que impiden poder hacer cosas positivas, como son todo esto que de lo cual estoy hablando. Y eso es la ignorancia. El creernos todo lo que dice Internet, todo lo que me dice mi compadre, todo lo que me dice mi comadre, lo que medio vi, lo que medio leí, lo que medio escuché, lo que siempre he hecho. Y la verdad es que si lo hubieras hecho bien estarías en mejores condiciones. El desarraigo a la identidad, a la tierra y obviamente el posicionamiento económico que le damos a la crianza de los recursos criollos. Los recursos criollos son bondadosos, pero tenemos que saber dónde venderlos, cómo ofrecerlos. Y para ello hay que trabajar mucho. No es querer obtener el producto de la noche a la mañana, porque vi que los otros puercos, los cerdos comerciales, crecen más rápido y producen más rápido. Sí, pero producen una calidad de carne mucho más horrorosa, fea, desabrida, ¿sí? Y requieren mayor inversión. La revolución ganadera, basada en la introducción masiva de ganado mejorado, fue algo que evidentemente en muchos de nuestros países ocurrió prácticamente a mitad o un poquito antes del siglo pasado. Pero esta revolución ganadera dio cuenta clara de lo insostenible que es tenerla.
no solamente redujo peligrosamente la diversidad genética del ganado doméstico, sino que además ha puesto en peligro la producción alimenticia global y amenaza la sobrevivencia de las razas, pero además amenaza con la sobrevivencia de nosotros como humanos debido al gran problema que tenemos de contaminación por el mal uso, por la mala aplicación de los residuos orgánicos que producen la gran industria porcícola. En la medida en la que nosotros no exijamos políticas públicas para el bienestar del campo, en la medida que la seguridad alimentaria solo esté relacionada con la cantidad y no con la calidad, ¿sí? La verdad es que poco podremos hacer. La seguridad alimentaria es llevar alimento, sí, pero ya lo dije, de forma inocua, con bajo costo o con un precio justo y obviamente, sí, con calidad, evitando la erosión genética y por lo tanto también la pérdida de los recursos. Para el Plan de Acción Mundial para los Recursos Genéticos, sí, se describe en el 2007 por parte de la FAO. Este plan de acción mundial incluye 4 áreas estratégicas: la caracterización, inventario y seguimiento de los riesgos asociados y las tendencias para la crianza de los cerdos criollos o para cualquier recurso; el 2, para la utilización sostenible y el desarrollo; el 3, para la conservación; y el 4, para la política y la institucionalidad y la creación de capacidades. En cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio, obviamente nos dicen que deberíamos estar pensando en cómo erradicar la pobreza extrema y el hambre, asegurando la sostenibilidad ambiental, evitando la erosión de la diversidad genética animal y utilizando de manera sostenible los recursos zoogenéticos. Todo esto suena muy bonito. Yo dije que no venía yo a enseñar, yo vine a charlar con ustedes. Hagan un análisis de su situación y díganme, si quieren, y lo platicamos después, en qué punto, en qué área estratégica están cada uno de ustedes. ¿Y cuál es el objetivo? No el de ustedes personalmente, sino su contribución como productores de cerdo criollo para su país, para su comunidad, para su familia y su futuro, y obviamente para el mundo. Según Durán y Méndez en el 2010, decían que los recursos zoogenéticos podrían ser recuperados al obtener animales resilientes, al seguir criando estos animales, porque esto nos apoyaría, obviamente, a enfrentar el cambio climático. También porque los recursos zoogenéticos apoyan la economía familiar. Y de esto voy a hablar un poquito después, al final de la charla. Además nos ofrece un producto distinto. Sí, es verdad, difícil de vender, pero con grandes ventajas y beneficios en la salud, porque obviamente muchos de nosotros producimos sin antibióticos, sin hormonales y sin sales, de esas sales que luego hacen que los músculos se vean como si fueran rambos. ¿Sí? Además, evidentemente, estos animales son unas máquinas para transformar aquello que para muchos son basura, para nosotros son riqueza nutritiva. Y producen algo que hoy se está reposicionando, que es la manteca. Ese producto que prácticamente por siglos fue no solamente un ingrediente en la dieta, sino además fue nuestro conservador de alimentos. ¿Sí? Ese producto que hacía que los ingredientes alimenticios de los humanos no se echaran a perder. Hoy la manteca se está
volviendo a utilizar. Se ha observado mejora en la calidad de la salud de los humanos. Quitémonos esas ideas que Cisco nos metió en la cabeza en el año 1911, cuando dijo que dejar de usar manteca iba a evitar gordos, diabéticos y cardíacos. Hoy tenemos la oportunidad de decirles, señores, eso era mentira. La manteca de cerdo nunca dejó de ser buena. Fue un asunto comercial. ¿En qué condiciones están los recursos genéticos en Latinoamérica? Déjenme decirles que este es un recuento que hice al meterme a la página del DADIS y empecé a ver lo siguiente. Brasil es el país con la mayor cantidad de razas, ¿cómo se llama?, registradas en el DADIS. Pero además tiene una característica muy interesante. Prácticamente todas sus razas contienen información, algunas más o menos, pero todas tienen información. Si yo reviso los siguientes países, y me fui en orden alfabético, seguiría Colombia. Colombia tiene 3 razas registradas en el DADIS, pero prácticamente la información no se detecta. No tenemos información ni de libros genealógicos, ni programas de reproducción, ni datos sométricos, ni fanerópticos, ni de datos productivos, ¿sí? Y obviamente, pues eso es algo que tenemos que hacer todos los que nos dedicamos a cerdos criollos. Empezar a buscar la manera de obtener información técnica, información productiva, información sométrica, información sanitaria, etcétera. Pero no son los únicos, veamos. Costa Rica tampoco tiene información y tiene 2 razas registradas. Cuba tiene una, tampoco tiene información. Ecuador tiene una raza y la tiene registrada y sí tiene información. El Salvador tiene 2 razas, tampoco cuenta con información. Guatemala con 2 razas, tampoco cuenta con información. Honduras tiene una raza y pues tampoco, prácticamente, sí, solamente habla de que su población es menor a 68,000 ejemplares. ¿Cómo está México? Pues México está muy triste. México está triste por una razón. Porque en 1994, cuando se registra en el DADIS la información de los recursos criollos porcinos, se ingresa información del pelón mexicano, del casco de mula y del cuino mexicano. En octubre 8 del 2023 se envía información a la FAO, ¿sí?, para poder ingresar a un cerdo del cual se obtuvo información durante 14 años para poder definirlo ya como una raza, que es Sudishirgo. Se mantuvo casco de mula y se mantuvo pelón mexicano. Pero lamentablemente cuino mexicano fue borrado de la lista de los cerdos criollos de México. Hoy estamos trabajando para buscar este material, genotipificarlo, analizarlo y obviamente cuantificarlo. No sé si nos va a dar, al menos no sé si me va a dar la vida a mí, pero bueno, intentaremos ver cómo lograr que de nuevo México ahora registre de nuevo cuino mexicano y entonces tengamos las 5 razas de cerdo criollo que hoy están dando la batalla por estar presentes en nuestro país. ¿Y quién es Sudishirgo? Sudishirgo
es un cerdo peludo del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, en la zona centro de nuestro país. Es un animal que prácticamente ha sido criado por las comunidades ñañús de nuestra región hidalguense. Es un cerdo diferente a lo que se había registrado anteriormente. Es un cerdo negro, con gran pelaje, chino, con orejas paraditas, cascos negros y un tanto chato. La comunidad ñañú, nosotros acá les llamamos la comunidad de los pueblos originarios, de los cuales yo soy también parte, porque mi abuela era indígena, sí, indígena ñañú, señalan que hoy prácticamente este puerco ha desaparecido. O al menos eso nos decían en el 2011. Y obviamente para nosotros fue impactante porque pues era un cerdo que al menos quienes somos de esa región, pues siempre lo veíamos caminar o deambular entre las calles o entre las milpas. Y de repente darnos cuenta que era complicadísimo encontrar un ejemplar fue algo que para mí fue muy triste y por eso nos dimos a la tarea de empezar a buscarlo y a empezar a estudiarlo. En un documento publicado por la FAO sobre las características morfológicas y genéticas de los cerdos, se señala la existencia de la raza negra entrepelada, mayoritariamente existente en América Latina, los cuales son animales con elevada producción de grasa, perfil braquiocefálico y orejas cortas. Estos cerdos se describen, son originarios de la provincia de Córdoba y de Badajoz, comarcas de Jerez de los Caballeros y Puebla de la Calzada. Y bueno, con esta información empezamos el trabajo. Después ya verán a lo que llegamos y la verdad es muy gratificante después de tantos años de haberlo empezado a estudiar, saber exactamente cuál es el parentesco de estos animales. El nombre de Sudishirgo, por lo tanto, significa cerdo pachón, peludo, corriente, entrepelado, doble pelo, entrecijado, que tiene obviamente características de importancia para los pobladores por la gran cantidad de grasa que produce y esta grasa obviamente utilizada en la gastronomía de los pueblos originarios. Se asocia a una gran resistencia, así lo señalan ellos, vuelvo a insistir, creo que debemos cambiar el término, pero bueno, ellos lo señalan que tienen animales resistentes, ¿sí? Y que se utilizan por costumbre en ferias, ya sea ferias patronales o festividades familiares. La razón de por qué estos cerdos dejaron de producirse, pues es muy simple. El pago por los puercos es realmente ofensivo. Las personas que lo compran siempre aluden a que son puercos que no tienen mucha carne, pero nunca dicen que tiene gran calidad, porque también hay que entender que la ignorancia que tienen sobre el asunto de la calidad de la carne, pues ofrece el que ellos mismos, pues no tengan consideración sobre la calidad que tienen estos animales. Prácticamente durante año y medio nos dimos a la tarea de andar de pueblo en pueblo buscando estos cerdos. Fuimos a las comunidades y observamos que había gente que habían cambiado sus cerdos criollos atrás de su casa por cerdos blancos, porque ya no los querían producir, porque simple y llanamente no se los compraban. Platicábamos con las personas, particularmente con mujeres,
Y la razón siempre era la misma: no nos lo pagan bien. De repente encontramos algunos ejemplares y cuando queríamos estudiarlos simple y llanamente no nos lo permitían, o no podían, o no querían, o simple y llanamente decían que se los iban a comer rápido, o cuando nos los dejaban medir y analizar y cuando regresábamos pues ya no estaban dentro de la casa o del terreno de la persona que nos había permitido hacer las mediciones. Por eso fue tan complicado encontrar y hacer un núcleo de Sudishirgo en corto tiempo. Kohler-Rojefson en 1997 dice que las consideraciones metodológicas para poder reconocer a una población, ¿sí?, tiene que ver en cierta medida con las tradiciones y el reconocimiento que tiene la población hacia esos individuos. Por lo tanto, cuando empezamos el trabajo, no empezamos genotipando, empezamos por reconocer aquello que la comunidad decía que era un cerdo criollo, a los que los criadores o propietarios los describían como parte de su población, de su región, de su pueblo, y aseguraban que su utilización prácticamente era en festividades, en platillos tradicionales muy concretos, ¿sí?, y que obviamente casi todas las personas asumían la crianza de estos animales en terrenos o en corrales pequeños de tierra, siempre asociados prácticamente a la tierra. La información que nosotros obtuvimos por parte de los pobladores con respecto a las características de los cerdos eran de color externa negra, con pelo entrecijado. Obviamente, algunos animales, de repente nos dimos cuenta que había hembras que parían de otro color, rojizos, amarillentos. Incluso llegamos a encontrar hembras con cerdos blancos. Y esto nos daba una idea de la introducción de machos de raza, pues en algún momento se habló de Spot, de Duroc, de York, ¿sí?, que fueron metidos en las zonas para disque mejorar la producción porcícola de esas zonas o de esos productores. Sin embargo, la gente prefería a sus puercos negros por el sabor. Y obviamente siempre, algo que siempre fue un decir permanente de los productores era: saben más ricos, y aunque producen menos carne, la carne que producen es muy rica y el sabor de la grasa también es diferente. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a analizar, empezamos a medir, empezamos a observar. Nos dimos cuenta que el pelo podría ser de entre 3 y 5 centímetros de largo, que era grueso, que era chino, en cantidad abundante, y que prácticamente en todo el cuerpo existía este pelaje. Por lo tanto, caracterizamos al puerco no solo porque lo medimos y lo observamos, sino lo caracterizamos porque eso fue lo que nos dijo la población. Medimos obviamente todo lo que pudimos medir. Medimos orejas, nos dimos cuenta que en la población había animales con orejas hacia abajo, tipo ibérico, ¿sí?, pero que prácticamente el 70.83 de los animales presentaban orejas anchas, erectas y medianas. Por lo tanto, preguntamos a la población cuáles son los animales
que ustedes reconocen como los cerdos del Valle del Mezquital, y lo que nos dijeron fue orejas anchas, erectas, paradas, decían ellos, orejas paradas. Y entonces eso fue motivo para que nosotros empezáramos a seleccionar aquellos animales que reconocía la población. ¿Qué más nos dijeron? Que eran chatos y que su trompa era corta. Y bueno, nos dimos a la tarea de medir. También medimos la trompa, también medimos obviamente el largo y el ancho. Pero teníamos que hacer cosas, más cosas. Y entonces empezamos a medir, obviamente, a los machos. Empezamos a ver de qué largo eran, cuál era su circunferencia torácica, la profundidad del jamón, la alzada a la cruz, a la grupa, el tamaño testicular, el tamaño de pene, la grasa dorsal. En fin, empezamos a trabajar con los sementales midiéndolos, pero también valorando la calidad seminal, porque entrenamos a los machos, porque obviamente una de las cosas que más nos preocupaba era empezar un programa de recuperación del sudishirgo sin un control sanitario. El hecho de evaluar prácticamente la calidad seminal, empezar a obtener partos e identificar obviamente las cualidades que tenían los sementales, nos dio la oportunidad de meter un proyecto de recuperación de resguardo del germoplasma de los machos, en este caso de semen, ¿sí? Llevándonos prácticamente en junio de este año a ser la primera institución y el primer proyecto y además la primera granja ya comercial que mete dosis de semen congelada a resguardo en el Centro Nacional de Recursos Genéticos del Instituto Nacional de Investigaciones de la SADER. Y bueno, ahí están, esa es una muestra de las dosis de cerdo sudi que fueron introducidas al búnker a resguardo. Pero también, obviamente, necesitábamos crecer nuestro núcleo, porque déjenme decirles que al final tuvimos que comprar las primeras hembras, ¿sí? Los primeros machos, porque si no, cada que regresábamos los puercos ya no existían o simple y llanamente ya no nos dejaban medirlos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Empezar a producir nosotros esos puercos y empezamos a tener, ¿sí? Partos. Hoy en día, ¿sí? Después de haber iniciado con 3 animales y con un núcleo de 52 animales, ¿sí? Al final tenemos en esta información 292 partos con 7 sementales y con una serie de información que nos permite dar cuenta clara de la capacidad reproductiva de los sudishirgo. No me voy a entretener en dar los datos, pero bueno, ahí está la información, está publicada. Si quieren, posteriormente les haremos llegar los artículos. Obviamente evaluamos el peso de los lechones al nacimiento, el peso de los lechones al destete, el número de lechones nacidos, las momias, el peso y el número de lechones, obviamente, que lográbamos destetar. Observamos la cantidad de grasa que tenían, obviamente, las hembras, ¿sí? Durante todo su periodo. ¿Por qué? Porque lo que queríamos ver era si nosotros podíamos llegar a tener un aumento de lechones sin reducir la condición corporal de las hembras. Y bueno, nos dimos cuenta que a través de las dietas que nosotros suministramos y del manejo reproductivo que hacemos, los animales se mantienen en condición corporal, ¿sí? Acorde a la robustez que los sudishirgo tienen y que obviamente no era un problema la condición corporal de las hembras ni al parto ni al destete.
Ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, ¿sí?, datos sobre las semanas de lactancia y cómo prácticamente no se reduce la cantidad de grasa contenida en el animal, y cómo obviamente, ¿sí?, la grasa durante la primera semana, ¿sí?, la grasa de la tercera capa es la que se quita, pero prácticamente la capa 1 y 2 se mantiene durante la segunda y tercera semana de lactancia. O sea, y así se mantuvieron durante prácticamente, o se mantienen durante prácticamente las 6 semanas de lactancia, que es el periodo que nosotros damos a las hembras para lactar a sus lechones. ¿Qué más observamos? Observamos pesos de los cerdos a 97 kilogramos, con una edad de 227 días, con una ganancia de peso de 427 gramos y con un consumo promedio de 2.8 kilogramos y una conversión alimenticia de 6.55. Sí, para cualquier técnico que trabaje con cerdo blanco, esto les puede sonar pérdida o ineficiencia. Para nosotros es lo que hay. ¿Podemos mejorar? Sí, seguramente, y estamos en ello, ¿sí? Pero esto es lo que hay. ¿Y por qué nos convence seguir pensando que estos animales, a pesar de que otros los ven como improductivos, para nosotros sí sirven? Bueno, pues las razones están en los siguientes. Primero, los cerdos, después de haber sido desafiados contra Pierce en una prueba, en un sistema de desafío controlado en el Instituto de Investigaciones Pecuarias, nos demostró, primero, que los cerdos son libres de Pierce. Segundo, o sea, los cerdos que nosotros tenemos son libres de Pierce. Y que al ser contaminados en una prueba de desafío por Pierce, los animales no sufren un problema de producción, no reducen sus ganancias de peso, ni sus consumos, ni tampoco tienen fiebre, ni otras situaciones clínicas. Sin embargo, no son resistentes, son tolerantes. ¿Y por qué? Porque la respuesta inmune ofreció datos donde observamos el crecimiento de la población de glóbulos blancos, pero además se detectó que había habido o que hay viremia. Por lo tanto, es un problema, porque estos puercos, si bien no se van a morir ni van a presentar signología de esta enfermedad, sí pueden ser difusores de la enfermedad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el programa sanitario con los cerdos. Los cerdos son cerdos, ¿sí? Pero hay que evitar que se enfermen o hay que evitar que diseminen los problemas, y para ello, pues obviamente hay que meter un control sanitario. Los cerdos sudishirgo son libres de Pierce, son libres de ojo azul, son libres de circovirus y por lo tanto son animales que nosotros obviamente cuidamos mucho. ¿Sí? Y que tratamos obviamente de evitar a través del uso de inseminación artificial y de bioseguridad, ¿sí? Que se puedan contaminar. Mi país es libre de Aujeszky y de fiebre porcina clásica, por lo tanto nosotros somos libres también de estas enfermedades. Lo he venido repitiendo, es fundamental medir todo y saber cómo es nuestro cerdo, pero al final darnos cuenta que todo ha merecido la pena por lo que nos produce, es algo que a todos nos debe gratificar. Y esto es lo que nos produce Sudishirgo. Es una carne extraordinariamente infiltrada, con una calidad que obviamente al gastrónomo, al cocinero, al chef, le ofrece obviamente un producto de calidad.
Nosotros vendemos mucho lechón y mucho cochinillo y obviamente pues nos damos a la tarea de medir rendimientos, de medir obviamente grasa. Estamos en este momento sacando el valor de ácidos grasos de la grasa que producimos, así como el valor nutritivo de la carne, porque obviamente nuestro mercado ya nos exige tener esa información, por lo tanto estamos trabajando en ello. Y bueno, también hemos incursionado en la elaboración de productos artesanales. La doctora Yasmín de Loera y su servidora vivimos muchos años en España y bueno, tuvimos la oportunidad de aprender a hacer embutidos tradicionales como lo hacen las gentes del medio rural allá. Pero también nos dimos a la tarea de recordar de nuestros orígenes y las formas en las que nosotros elaboramos productos artesanales con cerdo. Y bueno, pues esta es una muestra, por ejemplo, de lo que hacemos, que es lo de arriba, la primera fotografía, es un estómago relleno de carne con chile, con cebolla, con hierbas, ¿sí? Con epazote, que es una planta que se da mucho en México, y a ese le llamamos obispo. Chorizos ahumados o frescos, ¿sí? Cueritos en escabeche, y tenemos una gran relación con los compañeros que asan lechón, asan cerdo, ¿sí? Y que tienen la bondadosa oportunidad de hacernos copartícipes de su trabajo y obviamente nos ayudan a promocionar a su Dishirko. Pero también hemos incursionado en la gastronomía de alto nivel, en restaurantes en donde obviamente el cerdo criollo se ha posicionado en esos restaurantes que hacen cocina de autor, utilizando este cerdo. Y obviamente, bueno, pues ahí la manera de cómo lo utilizan es distinto a cómo lo usamos de manera artesanal, pero nos da mucho orgullo y mucho placer mostrar que el cerdo obviamente es aceptado por los chefs en nuestro país. Quiero señalar, y si vieron en la fotografía anterior, que la piel de los cerdos que nosotros producimos sigue siendo negra. Nosotros no los escaldamos. Nosotros producimos el puerco, ¿sí? La canal del puerco con la piel negra, porque hemos descubierto que así mantenemos las cualidades cárnicas de los cerdos que nosotros matamos para poderlos ofrecer a los gastrónomos, a los chefs, a los cocineros. Pero también nos da mucho orgullo decirles que hemos incursionado en el reconocer la gastronomía de nuestros pueblos y particularmente del pueblo ñaño. Y por ello nos dimos a la tarea de recuperar la receta tradicional de la barbacoa de cerdo criollo del Valle del Mezquital, que es una barbacoa con carne de cerdo enchilado, ¿sí? Cocinado en hoyos con leña, ¿sí? Y con pencas de maguey y nopales, que son básicamente dos productos de la región del Valle del Mezquital, y que le dan cuenta y le dan obviamente imagen y tradición al producto que mis ancestros obviamente elaboraban hace muchísimos años. Somos orgullosamente un segundo lugar en la cocina tradicional con recursos mexicanos criollos. ¿Y qué le dejamos a nuestro país? Si nosotros no hacemos nada, seguiremos teniendo jóvenes limpiando parabrisas en las esquinas de las grandes ciudades, poblaciones indígenas desplazadas, personas pidiendo de la tercera edad pidiendo limosna y niños obesos. ¿De verdad esto es lo que queremos o queremos hacer algo diferente? Y es por eso que este proyecto de Sudishirgo se encaminó no solamente a la producción, a la evaluación, a la gastronomía,
sino a desarrollar un proyecto para detonar, ¿sí?, el medio rural. Clemons en el 2021 señaló que la despoblación y la pérdida de la biodiversidad ha dado cuenta de por qué, obviamente, la pérdida de esta biodiversidad produce pobreza, hambre, desigualdad y el sufrimiento de las personas. ¿Sí? Otros autores como Paulino y Jiménez describen que si no se apoya la capacitación y el acompañamiento técnico directo a los productores de baja densidad, la pérdida de tradiciones, cultura y biodiversidad puede perderse más rápido. Maruta ha descrito que la movilización del ganado y los residuos deben ser limitados, pero ¿cómo hacerlos si prácticamente la gran industria moviliza el ganado más allá de 100 kilómetros, ¿sí?, diseminando enfermedades y produciendo, obviamente, impacto ambiental? Pero en las zonas rurales, ahí nosotros podemos producir y podemos detonar un comercio justo. La restricción en la venta de la carne de los animales criollos, además, por no pasar por los manuales de buenas prácticas, al menos en mi país, hace que los comercios no permitan la venta de esta carne en supermercados. Dejan desplazados a los productores y generan mayores gastos que suelen no compensar la crianza. Por eso estamos en este momento, ¿sí?, un grupo de profesionales desarrollando el estándar de matanza para los cerdos criollos, para las granjas de baja densidad. Durante mucho tiempo se ha considerado que los campesinos, que las personas del medio rural, que los pequeños productores, que a mí me reencanija que digan pequeño productor, porque nosotros no somos pequeños, señores, nosotros somos grandes, pero nos ven pasivos y nos ven reticentes al cambio. No obstante, no se ha considerado que quitar el clientelismo y el corporativismo de tantas décadas es difícil. Esa necesidad del pueblo de comer hizo que muchos gobiernos vieran en estos campesinos, en estos productores rurales, ¿sí?, carne de cañón, gente que recibía limosnas. Pero eso se tiene que cambiar y nosotros tenemos que dar el paso. No existe educación accesible, las viviendas a veces son inapropiadas, no existen servicios, entre ellos el más importante, que es el agua, y por eso la gente se va del medio rural. La falta de seguridad social y de ingresos mínimos garantizados también dan cuenta clara de por qué la gente no quiere seguir en el campo. ¿Cuántos desplazados por el narcotráfico? ¿Cuántos desaparecidos? Hemos perdido la cuenta, al menos en mi país. La violencia y la falta de oportunidades también hacen que la gente se vaya. Los desastres naturales y las plagas en cultivos, hoy Gusano Barrenador, están dando cuenta de por qué mucha gente dice, mejor el campo no. Tenemos que resistir, tenemos que unirnos, tenemos que buscar la manera de ayudarnos entre nosotros. Por eso, para hablar de desarrollo rural y cerdos criollos es importante reconocer las condiciones que guarda el ecosistema porcícola. El funcionamiento y organización de los sistemas de producción de los campesinos y productores agropecuarios no es igual al de los productores de cerdo comercial. Es distinta nuestra manera de pensar. Es diferente nuestras necesidades. Reconocernos como parte de un ecosistema es importante. Reconocer que somos parte de un ecosistema que puede ayudar a hacer sostenible la vida en el medio rural y ayudar al medio urbano es algo que tenemos que hacer. La lógica cultural de los pobladores de las zonas rurales
son tan diversas como aceptables. Que no nos digan que somos unos pobres jodidos, que no nos digan y nos señalen como aquellos que no saben lo que hacen. La relación campo-ciudad y la interdependencia entre estas debería ser reconocida y valorada. A ver quién les lleva comida a las grandes ciudades si no somos nosotros. El reconocimiento de la existencia de mecanismos de dominación y poder ejercidos sobre la producción rural, la comercialización y las condiciones de vida de los campesinos y productores agropecuarios ejercidos por la industria de alta densidad, han hecho que mucha gente ceda sus derechos a tener libertad de producir lo que desea y de hacerlo de la manera en la que pueda, sin ser menospreciado. La necesidad de transformar el poder tradicional y fortalecer las capacidades locales, no bajo emergencia, sino por convicción y compromiso social, así como la necesidad de contar con estrategias y organismos de planificación regional y local, enlazados con las políticas nacionales de desarrollo, para no administrar la emergencia y el desastre, el hambre y la enfermedad, sino preverlo, evitarlo, controlarlo, es algo que tenemos que hacer. La confianza y certeza que debemos tener los que creemos en el medio rural y los productores y los campesinos que ya lo hacen sobre el trato igualitario y con equidad es algo que debemos exigir. El respeto que muestran las autoridades y productores, sí, así como algunos profesionales relacionados y la sociedad en general, principalmente aquella que no conoce lo que hacemos y cómo lo hacemos, es algo que tenemos que buscar. No nos podemos dar el lujo de ceder. Tenemos que enseñarles que somos dignos del respeto del trabajo que hacemos. Pero para ir terminando con esta charla, y sin que esto necesariamente sea una realidad con todos los que están presentes o los que escuchen esta plática después, en este contexto y bajo la incertidumbre de un nuevo gobierno, al menos en mi país, que está empezando, ningún programa se observa como efectivo bajo las condiciones que hoy tiene nuestro país, debido a la falta de asistencia técnica y a la inseguridad redoblada. Por otra parte, la falta de personal que organice y capacite a los productores sobre crianza y comercialización está permeando en el ánimo de los profesionales dedicados a la porcicultura, que ven a la porcicultura de las zonas rurales como un peligro, no como una oportunidad. La aplicación de normas oficiales fuera de contexto y hechas para la industria porcina a modo, así como la reducción de las posibilidades a corto plazo de mejorar las condiciones de vida de más de 50 millones de mexicanos, este es nuestro caso, que viven en pobreza e inclusive en extrema pobreza, ¿sí? Y que habitan en el 85% de los casos en las zonas rurales. Es una realidad que está por mucho permeando en el ánimo de la población y obviamente de quienes queremos atender estas necesidades en el medio rural. Para que se den una idea, en un año para comer carne se paga 22.7 más caro con respecto al año anterior. Por eso, creo fervientemente que nuestra labor como criadores de cerdo criollo es algo fundamental que no podemos perder y que debemos continuar redoblando nuestros apoyos, nuestra unión. Y bueno, ¿cómo le hemos estado haciendo y tratando de buscar oportunidades? Organizamos a las mujeres aparceras, nos volvimos una sociedad de mujeres productoras de cerdo criollo. Hoy tenemos una asociación, vamos a mercados artesanales, llevamos nuestros productos y estamos unidas, buscando las oportunidades para que las mujeres puedan vender y arraigar a sus familias a la tierra y a sus hijos enseñarles el valor del suelo.
jóvenes mujeres que se apropian de las tradiciones gastronómicas. Y pues con ello, muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.